Bienvenidos niños y niñas a una nueva clase de lenguaje. En esta tutoría vamos a aprender algo nuevo y vamos a ir desarrollando algunas actividades, las cuales te voy a ir explicando. Vamos a empezar. El título de hoy es Secuencia de acciones de un personaje. Estamos en segundo básico y esto corresponde a la asignatura de lenguaje y comunicación. Y yo soy la profesora Patricia Bravo. Comencemos. El objetivo de hoy será identificar la secuencia de acciones de un personaje. Primero haremos un breve recuerdo. Los personajes en las narraciones poseen características y acciones que se van mostrando en el desarrollo del relato. Como vimos anteriormente, conocimos sus características físicas, que son lo que podemos ver, sus detalles, y las características psicológicas, que tiene que ver con su forma de ser, que son cosas que no podemos ver, pero a veces los textos nos explican algunas cosas que podemos deducir, cuáles nos llevan a pensar que son sus características psicológicas. Pero en este caso veremos sus acciones, es decir, lo que realiza el personaje en un relato. En el relato de La pequeña Yagán, de Víctor Carvajal, se presentan dos personajes principales, que es la pequeña Yagán y el Chincol, que aquí podemos observar a la pequeña Yagán con su amigo Chincol, que sería este pajarito. Las acciones de los personajes se presentan en la narración o relato en tres momentos. En el inicio se presentan los personajes, en el desarrollo se presenta un problema o conflicto de los personajes, o en el desenlace, que es cuando ya se soluciona el problema o conflicto de los personajes y sería el final de la historia. Pasos para identificar las acciones de los personajes. El texto del estudiante propone 3 pasos para que puedas reconocer las acciones de los personajes en el relato. Eso tú lo puedes buscar en la página 43 del texto del estudiante de lenguaje y comunicación. Paso número 1. Identifica al personaje. Paso número 2. Reconoce las principales acciones que desarrolla el personaje, es decir, lo que hace. Paso número 3, ordena las acciones, piensa en lo que hizo al inicio, en el desarrollo y en el desenlace de la historia. Aquí puedes leer el texto La pequeña Yagán. Aquí está la historia completa y está por números. Estos números te pueden ayudar para la secuencia de acciones que van ocurriendo en este texto. Puedes ponerle pausa al video para que puedas leer tranquilamente y puedas comprender este texto. Aquí hay un ejemplo de lo que realiza la pequeña Yagán. Las principales acciones de este personaje de la historia. Al inicio podemos ver la imagen número 1, que conversa con su padre y luego se encuentra con el Chincol, que corresponde a la imagen número 2. En el desarrollo, que corresponde a la imagen número 3, número 4, dice que en el desarrollo se prepara para visitar a Huspul, según la historia que ya debes haber leído. Y en el desenlace, que sería el número 6, la imagen número 6, es cuando le baila Huspul y regresa después a su choza con sus papás. Esta secuencia de imágenes y este ejemplo con las principales acciones de la pequeña Yagán puedes encontrarlos en tus páginas 42 y 43 del texto del estudiante de lenguaje. Ahora te toca a ti. De esta forma, en tu cuaderno de lenguaje de asignatura, debes dibujar las acciones desarrolladas por el personaje, pero no es la Yagán. Debes centrarte en el Chincol. Puedes usar el cuaderno en forma horizontal, así acostadito, o en forma vertical, paradito, como a ti te sea más fácil. Lo primero que vas a hacer es escribir el objetivo.
Identificar la secuencia de acciones de un personaje. Aquí tenemos un ejemplo realizado en un cuaderno. Está escrito el objetivo, está la fecha, muy importante, y está el dibujo del inicio, el desarrollo y el desenlace. Y te puedes ayudar con algunas partes que aquí se describen. En el inicio, dibuja cuando el Chincol conoce a la pequeña Yagan. Esa es la primera acción. En el desarrollo, dibuja cuando el Chincol le pide a la niña que lo pinte de blanco. Ese es otro dibujo en la acción del desarrollo. Y en el desenlace, dibuja a la pequeña Yagam bailando mientras amanecía. Ese va a ser el dibujo del desenlace. Luego, puedes buscar en tu cuaderno de actividades la página 40 y vas a leer y observar las imágenes que están en esa página. Conoce la historia de un joven del pueblo Ona. Si tú recuerdas, el pueblo Ona es uno de los pueblos que hemos visto en nuestra asignatura de historia. Así que aquí puedes conocer un poquito de, en este caso, el joven Ona Kamshout. Como título, Kamshout y el otoño. Y puedes ver que hay números que te ayudan con la secuencia. ¿Qué va pasando primero? ¿Qué sigue después? Está enumerado, así es mucho más fácil ir leyendo. Puedes ir leyendo y puedes ir observando las imágenes. Un día el joven Ona Kamshout partió en un largo viaje por los bosques de Tierra del Fuego. Y allí aparece su figura caminando y se ven los bosques. Número 2. Cuando su pueblo no lo esperaba, Kamshout volvió y le relató su sorprendente aventura. Ahí se ve él en esa acción, ¿verdad? Punto 3. Nadie creyó la historia y la gente se rió de Kamshout, quien enojado se marchó al bosque. Y ahí puedes ver esa acción del personaje. Y el número 4 dice, días después, Kamshout reapareció convertido en un gran loro. Y aquí en esta imagen te muestra esa acción del personaje que ya está convertido en loro. En la página 41 del cuaderno de actividades de lenguaje, tú debes continuar la historia con acciones que tengan concordancias, es decir, que tengan relación con lo que vimos en las otras imágenes y parte de la historia. Y aquí hay algo que te puede ayudar. Entonces, y tú vas a seguir con la historia. Acá hay otra imagen que te ayuda para seguir una secuencia con tu historia relacionada con el personaje. Y en la parte final, acá en la última imagen, tú puedes poner finalmente y cuentas cuál es su desenlace, qué es lo que ocurrió finalmente con Kamshout, el niño que se había convertido en loro. Bueno, pequeños y pequeñas, espero puedan realizar la actividad sin dificultad. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirme al correo personal patricia.bravo@educacionadventista.cl. No duden en escribirme si tienen alguna duda y recuerden que nos vamos a seguir viendo en nuestras clases de tutorías todos los días. ¿Ya? Me despido. ¡Chao, niños!